Hola, gente del chat. Hola. Bueno, pues bienvenidos de nuevo, día 2 y último, porque no aguantamos más, Menos mal. de la Japan Weekend o Japón fin de semana, como quieran ustedes llamarlo. Y de nuevo, ¿cuál mejor manera de empezar en el escenario 3, pabellón 3, escenario de ramen, que con la chica de Prosoyo, con Seila, Deidre? Siempre haciendo contenido cultural a todas horas. No Somos hacemos otra cosa, es tremendo esto. la alegría de la huerta. Bueno, ojalá comediantas. Ojo, yo aquí veo un filón, ¿eh? Veo un filón. Pero Total. bueno. El chiste somos nosotros, si te paras Sí. tú pensar. No lo quería decir, pero es cierto. Bueno, deciros que estamos teniendo un poco de margen para empezar, pero Sí. Cosas del directo. Ya sabéis cómo es esto. pues no hay margen, empezamos. Bueno, pues ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, hoy vamos a empezar la jornada de la Japan Weekend hablando de Masako Watanabe. Es una de las autoras, yo diría que es la autora o la mangaka en general más longeva que aún está trabajando. Es una señora que tiene 95 años y aún publica, cuando no publica cada semana obviamente, porque si no la señora acabaría antes donde no queremos que acabe, pero la señora sigue publicando al menos una vez al año, así que... Pues mira, Y no tiene ayudantes, así que imagínate. es como mi abuela cosiendo, pero hace sollo, lo cual me parece maravilloso. En vez de darte billetes, te da páginas de manga. No sé qué prefiero, ¿eh? Bueno, pues un aplauso muy grande, un saludo a toda la gente del chat y el escenario es tuyo. Muchas gracias. A ver, que me siento que una ya tiene una edad. Y estas cosas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a una nueva charla de Proceso Spain. Yo me llamo Sheila, soy la cofundadora de la marca. Actualmente somos el único medio especializado en demografía femenina que hay de habla hispana. Y bueno, a mí me gusta mucho hablar, es una de mis aficiones más queridas. Yo voy a ir diciendo, si tenéis alguna pregunta, tanto aquí como en el chat, por favor, nos lo decís y vendrá Gema, nuestra pelirrosa de hoy, a decirnos lo que queréis decir. Bueno, lo que os decía antes, Masako Watanabe cumplió 95 años hace relativamente poquito. La foto que veis en portada es la última foto que subió ella a su cuenta de Twitter, saludando a sus fans. Es una señora que actualmente sigue activa. Obviamente una mujer de 95 años activa en el mundo del manga pues no es tan activa como un jovencito, pero aún sigue publicando. Entonces, la charla va a ser bastante cortita, o la voy a intentar hacer bastante cortita, pero creo que es importante que conozcamos que esta señora existe, que es una de las pioneras del manga de terror y que además es una de las pioneras de algo que se asocia mucho al manga, que ahora lo explicaremos. Vale. ¿Quién es Masako Watanabe? Masako Watanabe es una señora, yo empezando las charlas así, es una mujer que, eso es lo que he dicho, cumplió 95 años hace relativamente poco y es un referente de la evolución del manga para niñas. Y vosotros diréis, ¿referente por qué? Esta señora nació en 1929 y al principio, cuando ella iba al instituto, lo que ella quería ser era ilustradora. Y realmente lo consiguió, ella debutó relativamente joven como ilustradora, pero luego decidió cambiar de carrera porque le gustaba mucho Osamu Tezuka, entonces pensó que ella quería hacer lo mismo, que ella quería dibujar al final cómics. Fijaos que os he dicho que debutó jovencita, ella debutó con 20 años en el 49, que esto nos queda a nosotros súper lejos. Y entonces, cuando empezó a leer a Osamu Tezuka, dijo... Ay, que le da el botón que no era. Dijo, ay, pues yo quiero hacer eso, quiero hacer cómics. Y entonces cambió la vocación que tenía como ilustradora, que ya ella tenía trabajos publicados, por la de mangaka. Aquí, si os fijáis, bueno, ella debutó en 1952 como mangaka con una historia que se llamaba Shokoji, que es El Pequeño Príncipe.
Era una adaptación del Principito. Entonces, una cosa muy curiosa de esto es que de esta historia de Wood no se conserva absolutamente nada. Ha desaparecido. Es una pena porque a mediados del siglo pasado y hasta el 60, principios de los 70, no se solían guardar originales. Y más en la época de los mangas de alquiler. Los mangas de alquiler era, pues como el nombre indica, la gente era muy pobre como para adquirir, porque estaban saliendo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y entonces lo que ellos hacían era alquilar. Tú pagabas, no sé, 1 yen, 2 yenes, 3 yenes, te llevabas uno y luego lo cambiabas. Pero no tenías que pagar a lo mejor 100 yens, entonces tú te ahorrabas esa diferencia. Esto es muy curioso porque nosotros aquí en España teníamos lo mismo. Mi padre, en paz descanse, cuando era más joven, él no tenía poder adquisitivo y él lo que hacía era alquilar libros. Él pagaba una fracción de lo que costaba ese libro y el librero le dejaba llevárselo a casa, leerlo y devolverlo. Pues ella hacía lo mismo. Y lo malo de los mangas de alquiler es que se conserva muy, muy poco de todo lo que se llegó a sacar. Y es una pena porque, por ejemplo, de esta obra no queda nada. Sabemos que fue su obra debut porque ella misma lo dice en su biografía. Ojo aquí, porque si luego buscáis vosotros por vuestra cuenta, si os interesa, información sobre Masako Watanabe, veréis que hay muchas páginas web donde baila mucho el título debut. Esto es por una falta informativa, porque os digo, como no se conservan originales, mucha gente cree que el primer manga que publicó es el primer manga del que quedan restos, pero no es así. Y es una pena porque ella misma no tiene ninguna copia, pero a mí me gustaría verlo, siempre es algo que me ha quedado un poquito ahí. Entonces, cuando ella debutó en el manga de alquiler, el manga de alquiler funcionaba de manera un poquito que a ti te pagaban por el trabajo que hacías y te pagaban bastante poco, si te llegaban a pagar, que esa es otra historia. Pero luego llegó a lo que es el mundo editorial normal, que es donde ya publicabas en revistas, con la historia Hoshi-yo Nakanaide, Estrella no llores, que es la imagen que tenéis aquí. Este fue su debut en el mundo editorial. Como ves, no sé si se ve demasiado bien en la página, pero aquí es un scan del único original que queda. Como veis, es una página muy amarilla, tiene un montón de manchas. Claro, es que algo del 57 en cuestión de papel y en el manga, allí en Japón lo que es el manga es muy diferente. Aquí nosotros estamos acostumbrados al coleccionismo, nosotros compramos para coleccionar. Pero allí en Japón es diferente. Por ejemplo, las revistas semanales, quincenales o mensuales, una vez las lees, las tiras. Hay muy poca gente que las coleccione. Y los mangas igual. Si tú tienes un espacio reducido, al final tienes que ir cambiando. Por mucho que colecciones una serie, a lo mejor cuando la has terminado, la revendes para hacer espacio para otras cosas. Entonces, ¿por qué es conocida Masako Watanabe? En Occidente estamos muy acostumbrados a hablar de mangakas hombres como Ishinomori, Tezuka y demás, pero lo que es hablar de mangakas está en pañales. Habla muy poca gente y es muy raro hablar de mujeres mangakas que pusieron su granito de historia, ¿vale? Entonces, ¿por qué es conocida ella? Ella fue la mujer pionera en el uso del terror en el manga, podemos decir. Había historias anteriores que ya trataban estos temas, pero fue ella la primera en llegar al gran público. La imagen que veis aquí es de su primer manga de vampiros, del que hablaremos ahora. Nadie diría que esta niña se dedicaba a tirar gente por las escaleras, a ahogar en lagos y desmembrar gente. Son cosas que pasan, mira. Entonces, una de las cosas que introdujo en el manga es los tonos pastel. Nosotros muchas veces cuando hablamos de shoujo manga tendemos mucho a pensar en eso, tonos más pastel, rositas, rojos, verdes así más turquesa, pero hasta que no llegó ella estos tonos no se utilizaban los tonos fríos, no se utilizaban rosas, se utilizaban mucho los azules.
Entonces, nosotros ahora la percepción que tenemos del shoujo muchas veces es gracias a ella. Pero no solo eso, ella introdujo la narrativa más... ¿Cómo lo puedo decir? Ella introdujo una narrativa que era mucho más rebuscada a la hora de contar una historia. Hasta la fecha, hay shoujo que es anterior a ella, pero las historias solían ser bastante simples. Solían tener un inicio, un nudo y un desenlace y no había como ni lo que tenemos ahora de estas cosas que te dejan pensando, ni había giros de guión, ni nada. Y ella introdujo estos elementos como los giros de guión, las hermanas malvadas, bueno, eso ya estaba introducido pero de otra manera, en su obra que era Glass no Shiro, el castillo de cristal. En Glass no Shiro tenemos como protagonistas a dos hermanas que son las chicas que veis aquí en una de las viñetas, una con pelo largo y una con pelo corto. En la viñeta primera vemos que están llorando a su madre que ha fallecido y resulta que cada uno es de un padre diferente y una de ellas descubre que su hermana es hija de un varón y se hace pasar por su hermana para poder reclamar la herencia. Y la hermana, como es esta persona tan buena, dice, ay, pues le vamos a dejar que lo haga, yo con que ella sea feliz me conformo. No, señora, por favor, vaya usted a por su herencia. Entonces, a lo largo de Glass no Shiro nos cuenta cómo nuestra protagonista, esta mujer que es tan buena, tiene todo un viaje y digamos que el punto álgido de la historia es cuando logra perdonar a su hermana pese a todos los pecados que ha cometido. Y vosotros estáis diciendo, menuda tontería, pero es que entre la historia pasan muchas cosas. Mira, veis en la viñeta, hay una señora crucificada. ¿Vale? Digamos que para que esto pase, para llegar al final, tienes que pasar por muchos agujeros, tienes que pasar por muchos giros de guión, porque la madre realmente está viva. Sí, sí. Es de estas cosas que aún vemos en las novelas ahora turcas, antes en las novelas mexicanas o latinas en general, siempre estos giros de guión, esto viene de aquí. Tú estás llorando a tu madre, pero al cabo de 2 años la ves entrando por la puerta como si no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces, estos pequeños giros de guión que ella introdujo ayudaron a otras mujeres mangakas a hacer historias más rebuscadas y más interesantes para el público femenino. Pues es normal que hayáis oído hablar, por ejemplo, del grupo del 24, del grupo del 49. Masako Watanabe les hizo el camino para que ellas pudieran luego experimentar mucho más allá. Y es una pena que a Moto Hagio y demás sí que las conocemos, pero a las autoras que había antes no, y es una pena. Y entonces llegó Saint Rosaline. Saint Rosaline es esta niña, bueno, Rosaline es esta niña que tenéis aquí, ¿vale? Esta niña de ojos claros, pelo rubio. Aquí parece que tenga el pelo naranja, pero tiene el pelo rubio, ¿vale? Esta niña debutó en la Shoujo Book hace mucho tiempo y que introdujo, que hizo que fuera tan interesante la historia. Esta niña es un vampiro. Spoiler, ¿vale? Nadie a su alrededor lo conoce y ella se sirve de esa mirada tan angelical, de ese aspecto tan angelical que tiene para hacer las 1001 perrerías. Pero, ¿perrerías? Que dices, ¿cómo esto se pudo publicar en una historia para niñas? Entonces, digamos que Saint Rosaline en realidad marcó los pasos a seguir para futuros mangakas a la hora de hacer historias de terror. Os he puesto algunas imágenes para que veáis el dibujo. Mirad en la última que ella está sonriendo porque está viendo a la abuela ahogarse en el lago. Está diciendo, ¡ay, qué bien! Era tremenda esta niña. Saint Rosaline está basado en una película que se llama The Bad Seed, que es de 1956, donde la madre de la pequeña Rhoda, que la Rhoda tiene 8 años, empieza a sospechar que su hija ha matado a un compañero de clase y que se ha regocijado en ello. Si tenéis oportunidad de ver la película, es súper interesante. Es como, ¿cómo puede una niña de 8 años hacer estas cosas? Pues en Rosaline es un poco lo mismo. Si veis, la estética es muy de shoujo manga, tenemos muchas flores, tenemos mucho peinado, muchos tirabuzones. Si tuviera un color, lo asemejaríamos a los colores pasteles.
Pero lo realmente interesante de la obra es que utiliza todos los elementos del shoujo característico que nosotros conocemos o que asociamos con él, les da una vuelta de tuerca y te convierte en una historia de terror. Es una pena que Saint Rosalie no haya salido de Japón para Occidente, no hay una edición occidental. Me parece una cagada, la verdad. Pero bueno, yo tengo fe en Satori, porque como ya nos ha traído cositas de terror antiguo, de shoujo, puede caer. Pero volviendo a Masako, lo bueno que tuvo ella es que tuvo unos editores que la dejaron jugar mucho en su momento con estas cosas que hasta que ella no las introdujo estaban como prohibidas, porque no dejaban que pasaran las ideas, porque se pensaba que las niñas no estaban preparadas para leer estas cosas. ¿A qué niña le va a interesar que una niña vampiro vaya haciendo de las suyas en un caserón? A nadie. A nadie, hasta que llegó San Rosalín, lo petó mucho y dijeron, pues el terror a lo mejor es una buena idea. Además de Saint Rosaline y Glass no Shiro, claro, estamos hablando de una mujer que tiene 95 años, ¿vale? Esta señora ha trabajado non-stop desde que debutó en el 52 en el mundo del manga hasta ahora mismo. La última obra que hizo o que debutó, si veis la del medio, es una de sus obras más recientes. Estamos en el 24, es del 21. O sea, la señora a día de hoy tiene una historia que está abierta, que se publica en una revista que se llama Jour, pero claro, es una persona de 95 años, ya tienes una edad. Imagínate, si dibujar manga cuando eres joven es complicado, imagínate con 95 años. Entonces la historia se va actualizando cuando se puede. Pero actualmente esta señora cuenta en su haber con más de 1.200 historias diferentes. 1.200 historias se dice súper pronto. Eso contando las que podemos, y sabemos que están ahí, pero del manga de alquiler hay muchas otras que se han perdido y que no contabilizan porque no hay registro de ellas. Por mucho que Masako te diga, sí, yo he hecho un montón de cosas, pero claro, como no hay registro o no hay papel para demostrarlo, pues esas no entran en el cómputo. Es una de las autoras de las que más colecciones de historias cortas se hacen. Normalmente sale una colección suya cada 3 o 4 años, hacen una edición diferente. Saint Rosaline, por ejemplo, van saliendo ediciones a un día, porque pese a ser de los años 50 y 60, no puede ser de los 2 años, pese a ser de finales de los 60, principios del 70, mejor dicho, es una historia que sigue siendo súper interesante para la gente del género de terror que le guste, porque es del género de Carita de Ángel, es una psicópata. Y además, de la última reedición que se hizo de Saint Rosaline se añadió una historia extra recién dibujada contando los orígenes de la vampiro. Creo que me he ido súper reprisa. Ya he dicho que sería corta. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta... ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? ¿Se ha entendido todo bien? ¿Seguro? ¿Seguro? Me encanta porque veo a gente haciendo así, os amo mucho. Pero bueno, si os fijáis, un último apunte, si os seguís fijando, ella sigue utilizando mucho los colores pastel que hoy en día se han dejado un poquito más para los mangas románticos. En la última parte... dime. No, mira, yo no entiendo nada de mangas ni nada. Vale. Soy de las que... Pero fe, no entiendo absolutamente nada. Si me tuvieras que recomendar una obra de ella para empezar a leer manga, por ejemplo, de terror, ¿cuál me recomendarías? ¿De ella? ¿No hay ninguno? No. Es una autora que es inédita en España. Lamentablemente es muy complicado. A ver, sin meterme mucho en el tema, es muy complicado encontrar manga clásico, es complicado. Hay manga clásico en España, pero es complicado cuando sales de los mangakas hombres. Es más complicado encontrar mangakas mujeres clásicas, es muy complicado. Tenemos Satori, que ha sacado algunos títulos. Si te gusta el terror, Satori tiene un manga de terror que es muy bueno.
Que ahora se me ha ido el nombre, espérate un momento, que te lo digo. Pero de Masako Watanabe lamentablemente no tenemos nada. Y es una pena. A ver, dame un segundo. Es lo malo de hacerse mayor, que la mente ya no es lo que era antes. ¿Eh? No te oigo, amor. Viene corriendo. El de Kanako Inuki, el de relatos terroríficos, ¿a qué No. te referías? Pero ese no es clásico. ¿El de bautismo? Ese, gracias. Bautismo, de Satori. Es una colección de 4 tomos, es muy interesante, se publicó en la Shoujo Comic en los 70. Es de una señora, saliéndonos un poco de Masako Watanabe, es de una señora que es... ¿De 3 tomos? Es una señora que es modelo y claro, le pasa como a mí, ¿no? Te vas haciendo mayor y te van saliendo arruguitas, te van saliendo canas, pero ella no está dispuesta a dejar que la vejez acabe con su belleza y lo que decide es tener una hija para apropiarse del cuerpo de su hija. Sí. Entonces, entre medias, la lía parda a muchos niveles, a muchos niveles. Si os gusta el manga de terror y quieres experimentar algo clásico, te recomendaría Bautismo. Apto para todas las edades, pese a lo que pueda parecer. Yo quería preguntar si se han editado en alguna lengua, aunque no estén en español, el inglés, alemán, algo así. ¿El manga de alquiler? No, los mangas de Masako Watanabe. No, Masako Watanabe lamentablemente es una autora que solo quiero recordar se ha publicado en China, Taiwán, Corea, pero no ha llegado a Occidente. Y es una pena porque San Rosalind sería una muy buena oportunidad de conocer el manga de terror en su cuna. Pero no, lamentablemente no. Lo siento. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Perdonad mis espasmos de memoria. Es lo que tiene hacerse mayor, no os hagáis mayores. Vale, antes de que nos preguntaran, si veis en la última imagen, veis la utilización de los colores pastel, incluso en el pelo, aunque lo tenga negro, no es ese negro que digas, es un negro bastante diluido. Si os fijáis, usa mucho color pastel en la cara, la boca, y es una historia sobre un stalker, sobre un acosador. O sea, Masako Watanabe sigue utilizando los mismos recursos que utilizaba cuando era más joven a la hora de hacer manga hoy día, que son esos colores pastel y esos elementos de terror. Y bueno, si nadie más tiene preguntas, yo creo que lo podemos dejar por aquí. ¿Ninguna pregunta? ¿No? Oye, pues muchas gracias por venir, muchas gracias por preguntar. Espero que si lees Bautismo te guste. Y nada, a las 5 tenemos otra charla para hablar sobre el estado de la mujer en la industria del manga en Japón. Es una charla bastante feminista, de las que a mí me gusta hacer. Así que si estáis por aquí y os queréis pasar, pues bienvenidas seáis. Muchas gracias.